Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Hemos empezado hace algunas semanas nuestra serie titulado Las características de los ciudadanos del reino. Hemos abierto este año la serie El reino de Dios y estamos enfocándonos en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Yo quisiera que rápidamente vayamos por favor allí a mirar Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Si tienes una Biblia, te invito a que lo abras. Si todavía tienes la Biblia de papel y si has traído tu Biblia en tu celular, prende tu Biblia, ¿ok? Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Quiero leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán, ¿qué dice? Consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos allí donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu bondad. Gracias por tu favor sobre cada uno de nosotros. Padre, oro, Señor, que al repasar, Señor, estos pasajes, poco a poco tú vayas, Señor, afirmando en nuestros corazones la necesidad de ser este tipo de personas, Señor. Personas, Señor, que reconocemos de ti. Personas, Señor, que aún en medio de las aflicciones y del dolor, Señor, aguardamos, Señor, esperanza, Señor, en ti. Que podamos ser personas, Señor, que tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que podamos ser personas, como dice tu palabra, compasivas, misericordiosas. Pedimos, Señor, de que tú hagas todo esto en nuestras vidas, Señor, y que en el día a día, en la medida que te buscamos, Señor, nuestro carácter sea alineado, Señor, Padre, a tus expectativas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. A manera de introducción, decirles de que hemos estado hablando en estos días acerca de las características del ciudadano o de los ciudadanos del reino. Hemos estado hablando en Mateo capítulo 5 y hemos estado viendo allí que estos son los requerimientos de Dios para su pueblo. ¿Qué espera Dios de ti y de mí como hijos de Él? Que nosotros hagamos, el tipo de carácter que nosotros debemos desarrollar. O dicho de otra forma, ¿cómo es que Dios espera que tú y yo seamos conocidos? Las personas que han decidido ser parte del reino de Dios, que le han dicho sí, Señor, automáticamente dice la palabra que nosotros hemos pasado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, ¿cierto? Del reino de las tinieblas a su reino. Y ahora que nosotros le hemos dicho sí al Señor, queremos ser parte de tu pueblo, ¿sí? El Señor dice, bueno, las personas que son parte de este reino deben vivir de esta manera. Estas son las características que tienen que desarrollar en su vida. Y el versículo 3 empezamos a enseñar hace algunas semanas, hablamos de que esas características tienen que ver, número 1, con que son personas que reconocen su necesidad de Él. Dice así la palabra. Por eso decía, bienaventurados o felices los pobres en espíritu. Recuerde, una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce su necesidad de Él. También dijimos que otra característica son personas, ¿cierto? Dice que aunque tienen esperanza de vida, son personas que también van a pasar aflicciones. Bienaventurados los que lloran. En la vida cristiana hay momentos de dolor, hay momentos de pérdida, hay momentos difíciles, ya se habrá dado cuenta de eso. Pero a pesar de eso, la promesa que Dios nos da es que seremos consolados.
Por eso que aunque haya situaciones de dificultad, el Hijo de Dios no vive triste, deprimido, llorando por los rincones. A pesar de la aflicción, las dificultades, el Hijo de Dios vive con esperanza de lo que Dios hará más adelante, sabiendo que seremos consolados. Y no solamente seremos consolados aquí en la tierra, sino que al final del día, si el Señor no nos consuela aquí, dice la palabra en Apocalipsis, que seremos consolados, allá finalmente nuestras lágrimas serán, ¿cierto?, enjugadas. Pero también dice que otra característica de las personas que viven en el reino de Dios son personas que son, ¿qué dice? Mansas. ¿Cuántas personas mansas hay aquí? Algunos todavía siguen digiriendo esta prédica. Cuando habla de las personas mansas, habla de las personas humildes. Recuerde, mansedumbre no es ser un tonto, ¿cierto? No es ser un bobo, una boba, ¿sí? Dejarse maltratar. Recuerde que la mansedumbre tiene que ver con fuerza bien canalizada, que decidimos finalmente vivir delante del Señor de manera humilde y responder aún a la persecución, aún a los ataques, de la mejor manera. ¿Cuántos somos conscientes de que el Señor todavía necesita hacer esa obra en nuestras vidas? Aleluya. Pero también la semana pasada estábamos hablando de que otra característica tiene que ver con que las personas del reino son personas que tienen hambre y sed de justicia. Son personas hambrientas por ver que Dios se manifieste, que la justicia de Dios, que lo que es correcto, que lo que es justo finalmente se haga allí en el lugar donde nosotros estamos. Son personas que saben lo que es correcto, pero viven de acuerdo a ese conocimiento. A ese tipo de personas Dios bendice y dice que este tipo de personas heredarán la tierra. Y hoy día vamos a hablar acerca de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, como dice otras versiones, Dios bendice a los compasivos. Felices los misericordiosos. Esta palabra, misericordia o misericordiosos, viene de dos raíces, ¿cierto? De dos vocablos. Por un lado, miseria y por otro lado, cardio. ¿Sí? Que tiene que ver con corazón. Así que cuando hablamos nosotros de una persona misericordiosa, estamos hablando de una persona que tiene corazón para las personas que viven en miseria. ¿Cuántas personas conoce así usted? ¿Sí? Personas que tienen un corazón para los que están sufriendo, tienen un corazón, se duelen para con las injusticias, se duelen cuando ven, ¿cierto? Niños desprotegidos, ancianos, hasta gatitos. ¿Cuántas personas así? Algunos ya demasiaditos. Pero dice que esas personas son personas bendecidas. Cuando hablamos nosotros de misericordia, estamos hablando de esta virtud que inclina a compadecerse de las penas ajenas. Los que están tomando nota, por favor, apunten alguna parte. Cuando hablamos de los misericordiosos o de la misericordia, estamos hablando de esta virtud que inclina o que se inclina a compadecerse por las penas ajenas. También tiene que ver con tener compasión por alguien que está en miseria. ¿Conoce gente que está en miseria? Y no solamente física, miseria emocional, miseria y abandono espiritual. ¿Conoce gente así? Mire a su alrededor. Nuestras comunidades están llenas de personas que viven en la miseria. El lugar donde trabajamos. Y una vez más, no necesariamente es física, material, porque hay personas que pueden tener y pueden estar aparentemente bien. Pero ¿cuántos saben que a veces esas personas, aunque por fuera se pueden ver bien, pero por dentro son las personas más miserables, porque andan tristes, en soledad, en depresión, ¿cierto? No saben qué hacer con su vida. Como digo siempre, no pueden tener una casa, pero no tienen un hogar, que son dos cosas completamente distintas. Otro día vamos a hablar de eso. Pero ¿conoce gente así? Claro que la conoce. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo éramos así. Personas que aparentemente estábamos bien, pero vivíamos vidas miserables. Las personas que Dios bendice son personas que tienen un corazón para ese tipo de gente.
Muchas de esas personas están allí en ese muro. Es la razón por la cual usted puso sus nombres allí. Porque usted sabe, nosotros sabemos que son personas que necesitan de Dios. Y por eso es que al final he dejado esa parte para orar y vamos a orar por el muro. Hay ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron compasión de la miseria ajena. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. Lucas capítulo 10, versículo 25. Voy a mencionarlo solamente. Y es el buen samaritano. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Vamos a leer. Lucas capítulo 10. Desde el 30 vamos a leer en adelante. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Una vez más, este es un buen ejemplo de alguien misericordioso. ¿Estamos allí? Cuando piense en alguien misericordioso, piense en el buen samaritano. A ver cómo le va a usted. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, subraya esa palabra, sacerdote, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió, ¿qué dice? De largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también, ¿qué dice? Siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, ¿qué dice? Sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Este es un hombre misericordioso. Y me encanta esta idea que la misericordia no es solamente ese sentir pena por el otro. Ay, yo soy misericordioso. Ay, yo soy misericordioso, pastor. Porque yo sí cuando veo, lloro, me da pena a los niños. Mi corazón se hace así, dicen algunos más dramáticos, ¿no? Así se me hace mi corazón chiquito, chiquito, así con ese tonito. Ok, ¿y qué has hecho? Nada, he llorado nomás, pastor. Eso no es misericordioso. Porque quiero subrayar esto. Porque la misericordia es pena en acción. La misericordia es pena en acción. No es solamente que te dé penita algo. Ay, qué penita. Eso no es misericordia. Si solamente te da penita y no eres llevado a hacer algo, no eres una persona misericordiosa. No eres una persona misericordiosa. Y digo esto porque vivimos hoy en día en una cultura, y lo tengo que decir y lo tengo que denunciar, donde sentimos pena por todo. Y hasta en nuestros estados ponemos, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo pueden? En nuestro TikTok, aquí estamos frente a esta situación. ¿Cómo es posible? Cuénteme, señora. Y posteamos, ¿no? Pray for Syria. Pray for the Christians. Oren por los cristianos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿O solamente te da pena? Hay muchos niños abandonados, pastor. Le traigo esa carga. No, yo tengo suficiente carga. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque el que tengas 100 likes a tu último post de cosas que te dan penita, no te hace una persona misericordiosa.
Porque la misericordia es la pena en acción. Y Dios nos llama a ser misericordiosos. Vivimos una cultura donde a todo el mundo le da pena todo, pero nadie está dispuesto a hacer algo. Dios bendice a los misericordiosos. Y mira, dice que dos personajes pasaron por allí. Un sacerdote. Nadie más estará de acuerdo conmigo que nadie más religioso y nadie más quien conozca la ley que un sacerdote. ¿Estás de acuerdo conmigo allí? Y el otro personaje era un ayudante del templo. O sea, parece que iba a la iglesia este hermano, pero ninguno de los dos hizo nada. E incluso cruzaron la pista para no ver y para no toparse con esa realidad. Ay, pastor, yo no puedo ver porque lloro, sufro yo. E ignoramos ciertas realidades. Y hermanos, la técnica del avestruz no funciona. El que nosotros enterremos la cabeza en la tierra pretendiendo que ciertas cosas no están pasando en nuestras comunidades, en el colegio de nuestros hijos, con los compañeros de nuestros hijos, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Ignorar esa realidad no hace que esa realidad desaparezca. Una persona misericordiosa es alguien que lleva su pena a la acción. Como el resto de las bienaventuranzas, esto también constituye una paradoja. ¿Por qué? Porque los misericordiosos normalmente son tenidos o no son tenidos por sabios. Y es muy probable que nunca se vuelvan ricos. Porque siempre están ayudando. Otra vez le ayudas, pero lo mismo está, pero ahí están ayudándole, ¿cierto? ¿A cuánto nos ha pasado? Porque sepa algo, cuando usted muestra misericordia, no necesariamente le van a agradecer. Y la gente, aún a la que usted te ayuda, no siempre va a estar agradecida. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero Dios nos llama a mostrarnos misericordiosos. Y ahorita vamos a ver los beneficios de eso. Puede ser que esa misericordia te lleve. Nunca tiene el hermano. Todo da. Todo invita. Todo invita. O eso para. Porque siempre está mostrando misericordia. Por eso digo que es posible, que es muy probable que el misericordioso no necesariamente llegue a tener grandes riquezas. Ahora, no estoy diciendo que te va a faltar, pero puede ser que nunca llegues a tener todo lo que tú quisieras, porque siempre estás viendo a quién ayudar, a quién bendecir. Ahora no solo debemos soportar con paciencia nuestras propias aflicciones, porque no es que el misericordioso no tenga sus propios problemas, ¿cuántos ya se han dado cuenta? Sino que debemos identificarnos con las aflicciones del mundo que nos rodea, especialmente de nuestros hermanos. Y cuando hablamos de mostrar misericordia, no solamente hablamos de mostrar misericordia allá afuera, pero aún entre nosotros. Muchas veces estamos sentados al costado de personas y no sabemos si esa persona está pasando por algún tipo de aflicción. Cuando nosotros como iglesia abrimos la oportunidad para orar los unos por los otros, en cierta manera queremos empujarte, medio como que ponerte en una posición donde no tienes mucha opción. Hermano, ¿por qué quieres que ore? Ay, recién te enteras de todas las miserias que está pasando el hermano con el que te sientas todos los domingos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dios nos llama a mostrar misericordia y a preocuparnos por las aflicciones de otros. Dios nos llama en el libro de Job 6:14 a consolar al atribulado. Dice, el atribulado es consolado por su compañero. El primer grupo a quien nosotros estamos llamados a mostrar misericordia es a la persona que tenemos al lado. Ahora sí, mírale ahí a ese atribulado. De pronto está atribulado. Mira al que está a tu costado, ¿cierto? Puede ser que esa persona esté atribulado, está atribulada. No sabemos cuál es la aflicción que tiene, pero tenemos la oportunidad de mostrar misericordia. Tenemos la oportunidad. Job 6:14.
El atribulado es consolado por su compañero. Dios nos llama, dice, a vestirnos de misericordia. Colosenses 3:12. Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, a vestirnos de misericordia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué dice? De entrañable misericordia. Colosenses 3:12. De benignidad. ¿De qué más debemos vestirnos? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es el tipo de ropaje que debemos. La gente quiere saber, pastor, ¿cuál es el outfit de moda? Aquí está el outfit, mira, ve. Vístanse, dice, de misericordia. Aquí está tu outfit. Para el día martes, de benignidad. Tu outfit del miércoles, humildad. Tu outfit del jueves, mansedumbre. El outfit del viernes, paciencia. ¿Qué tal? Porque de nada sirve que tengas el outfit bien regio cuando por dentro estamos más perdidos que Judas, decía por ahí un hermano. Vestíos de entrañable misericordia. Debemos tener compasión por la vida de las personas, especialmente de nuestro prójimo, y debemos buscar las diferentes formas de poder ayudarle. Por ejemplo, debemos tener misericordia de los ignorantes e instruirlos. Debemos tener misericordia de los descuidados y amonestarlos. Debemos tener misericordia de los que se encuentran en pecado. Y como dice Judas 23, arrebatarlos del fuego. Dice Judas 23, a otros salvad, arrebatándoles del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada que lleva puesta. Mire, porque el tener misericordia no solamente es, ay, pobrecito, no tiene para comer, le doy. Tener misericordia de alguien también es saber de que está viviendo una vida perdida y decirle algo para que pueda recapacitar. Hay un dicho que mi esposa siempre dice, y eso es la controversia que nosotros a veces tenemos, ¿cierto? Porque yo soy como más polite, más diplomático, ¿cierto? Te doy vueltas, te pregunto de la vida, te pregunto del porvenir, y después, si así, se abre la oportunidad, ¡tan! Te doy en tu cuello. Mi esposa me dice, no tengo tiempo para eso. Yo no le puedo decir a la gente que está bien y sonreírles y sé que se está yendo al infierno. O sea, no puedo decir que te amo y no decirte que la forma como estás viviendo te va a destruir. Y aún llamar la atención de las personas, de su estilo de vida, es mostrar misericordia, no solamente darle de comer. Un conflicto que yo tengo y siempre lo he tenido con la ayuda social. ¿A cuánto nos gusta hacer ayuda social? Ahorita se viene Semana Santa, se viene San Juan, vamos a repartir Juanes gratis. Por Navidad, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo hace chocolatada, ¿cierto? Alimentando las chicuacas de la gente con panetón y chocolate. Yo digo, lindo, pero si tú le das el panetón y el chocolate y no le das el mensaje de salvación, no has hecho nada. Darle el chocolate estará bien y eso ojalá atraiga a las personas, pero es para compartirles las buenas nuevas. Como también está mal que vayamos a un lugar y le agarremos a blibliazos a la gente y le decimos que Cristo es el agua de vida que ha venido a saciar su sed, pero si no le das un filtro para que pueda tomar agua limpia, tampoco tiene sentido. No es lo uno o lo otro, es ambas cosas. Eso es tener misericordia. Si alguien no sabe, tener misericordia es enseñarle. Si alguien no tiene, tener misericordia es proveer. Si alguien no puede, tener misericordia es acompañarle.
hasta que las personas puedan salir de su proceso. Los misericordiosos también son aquellos que poseen un espíritu perdonador hacia aquellos que lo han herido o han hecho algún mal. Aleluya. Qué complicado, ¿no? ¿A cuántos nos han herido? ¿A cuántos les han herido? Porque tener misericordia también es pasar por alto. Fíjese en la historia del samaritano. Los samaritanos eran rechazados por los judíos. Los samaritanos eran tenidos en menos. Sí, Dios nos llama a ser misericordiosos aún con las personas que te han despreciado, aún con las personas que te han ofendido. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Jesús tuvo este espíritu perdonador hacia aquellos que los estaban crucificando. ¿Recuerda eso? Lucas 23-24, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún cuando lo estaban matando, estaba él extendiendo no solamente el perdón, sino intercediendo. Pero eso es ser misericordioso. Y a ese tipo de gente Dios bendice. ¿Cuántos recuerdan de Esteban? Esteban tuvo este mismo espíritu hacia aquellos que lo estaban apedreando. Hechos 7:60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oró Esteban. Misericordioso. Jesús puso énfasis en las características del reino muchísimas veces. Cuando él habla de la parábola de los deudores, estaba hablando de la importancia de extender misericordia, la misma misericordia que hemos recibido, extenderla también a otros. Porque el tema es esto. El tema es que nos gusta a nosotros que la gente tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿A cuánto? Que tenga misericordia, a mí. Y Dios después te dice, ok, ahora te toca a ti hacer lo mismo por otros. Ahí sí no queremos. Señor, qué difícil es. Si de gracia nosotros recibimos, estamos llamados a dar también de gracia. La Biblia nos muestra que las personas que desarrollan estas características cristianas en sus vidas son felices. Mire lo que dice Salmo 41:1. Salmo 41:1. Mire lo que dice allí rápidamente. Bienaventurado el que piensa en, ¿qué dice? En el pobre. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata aun cuando están en apuros. En otras versiones dice, en el día malo los librará Jehová. Proverbios 14:21. Mire lo que dice Proverbios 14:21. Mas el que tiene misericordia de los pobres, ¿qué dice? Es bienaventurado. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pero peca el que menosprecia a su prójimo. Estas personas también son felices porque se identifican con una de las características de Dios. En varios pasajes del Antiguo Testamento, y quiero leer solamente dos rápidamente, vemos que una de las características de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. ¿Y cuántos estamos alegres de que Dios es un Dios misericordioso? ¿Cierto? Y Él ha mostrado misericordia. Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él ha sido bueno. Éxodo 32:18 dice, y le respondió, yo haré pasar a todo
pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que sea, para con el que seré clemente. Proverbios 33:18. Entonces Dios mismo se muestra hacia nosotros como misericordiosos. Decimos nosotros que los hijos de Dios no tenemos que parecer a Él. ¿Tus hijos a quién se parecen? A ti. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Y Dios es un Dios misericordioso y Dios espera que nosotros también seamos misericordiosos. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo, ¿para qué? Para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sepa esto: Dios es un Dios misericordioso y se espera de nosotros, que somos parte de su reino, que también desarrollemos esta característica, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Qué le aguarda a las personas que son misericordiosas? La Biblia dice que estas personas son felices. Y la razón por la cual son felices es porque ellos tienen esta promesa. ¿Y la promesa cuál es? Que ellos, o sea, los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Una vez más, ¿por qué nosotros podemos ser felices? ¿Por qué los misericordiosos son felices? ¿Por qué yo, mientras muestro misericordia, hago misericordia a las personas que necesitan, aún a los que me ofenden? ¿Por qué Dios me dice que yo soy feliz? Porque yo también voy a recibir misericordia. ¿Estamos claros allí? Miren lo que dice la palabra de Dios, que alcanzarán misericordia de parte de los hombres cuando se hallen en necesidad. ¿Sabe? Hay una realidad aquí. Nunca, o sea, no sabemos cuándo es que nosotros vamos a necesitar ayuda. No sabemos. No sabemos. Estaba mirando en estos días, y no voy a decir nombres, usted lo puede sacar muy bien, como se dice, sus líneas, pero estaba mirando el ascenso y la caída de un hombre de televisión muy famoso, que lo metieron, que lo arrestaron, lo metieron preso y finalmente ya lo dispusieron que va a estar en una de las cárceles más hacinadas del país. Pero hacían un recuento y veía cómo este hombre trataba con tanto desprecio a los pobres y con tanto desdén, e incluso a los presos de esta institución penitenciaria, con tanto desprecio. Y ahora va a estar allí, en San Juan del Urigancho. Y yo digo, que alguien tenga misericordia de este hombre, porque lo que ha sembrado no es nada bueno. Hablando mal de todo el mundo, de, mejor dicho, pestes. Usted lo conoce, un personaje muy conocido de la farándula. No, no sabemos cuándo será el día que nosotros necesitaremos que alguien muestre misericordia. Dice un dicho muy popular que el mundo da vueltas. Y la Biblia enseña un principio, que lo que uno siembra, uno cosecha. Cuando nosotros nos mostramos misericordiosos, nosotros recibiremos misericordia. Alcanzaremos la misericordia de parte de Dios. Salmo 18:25, quiero ir terminando. Salmo 18:25. Me encanta este salmo. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dice así la palabra.
Con el misericordioso ¿Cuántos queremos que Dios tenga misericordia de nosotros? Pero eso es para los misericordiosos. Salmo 18:25. Estas personas viven estas características del reino y disfrutan del perdón de pecados que se obtiene por medio de la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5-6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué debemos mostrar misericordia y aún extender perdón a los que nos han ofendido? Es una forma de mostrar la misericordia de Dios, porque nosotros también hemos recibido y recibiremos misericordia. Recibiremos misericordia en esta vida, recibiremos misericordia en el futuro, ya que seremos librados, como dice la palabra, de la ira de Dios en el juicio final. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira final. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y si nosotros extendemos gracia, vamos a recibir gracia. Si extendemos perdón, recibiremos también nosotros perdón. Advertencia. La Biblia dice que aquellos que no tienen misericordia, les espera un juicio sin misericordia. Y yo no sé usted, pero lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 13, me hace pensar, pero también me lleva a trabajar esta área en mi vida. Mire lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo soy implacable, pastor. Híjole, es que yo soy una persona así, pastor, dura con la gente. ¿Cómo te gustaría que te traten? O pregunta, ¿cómo te trata Dios en el día a día? ¿Cómo te trata Dios en el día a día? ¿Con bondad? ¿Con misericordia? Yo creo que sí. Y creo que como hijos de Él estamos llamados a extender esa misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, los que tienen un corazón para la gente que está rota, para la gente que está en necesidad. Bienaventurados o felices los que llevan su pena a la acción, porque ellos recibirán también, ¿qué dice? Misericordia. Amén. Yo quisiera terminar y vamos a hacer dos cosas para terminar. Bueno, tres cosas. Número uno, yo quiero animarte en esta semana. Y esa es la tarea para la semana, el reto de la semana, como dice siempre mi esposito. Ore al Señor que esta semana le dé una oportunidad para mostrar misericordia en el lugar donde usted está. Puede ser su lugar de trabajo, su centro de estudios, puede ser en su vecindario o de pronto en su familia. Busque una oportunidad para poder mostrarse misericordioso. Busque la oportunidad para llevar su pena a la acción esta semana. ¿Estamos allí? Y me cuenta. Y si quiere lo puede postear y me taguea. ¿Sí? Número dos, vamos a orar por este muro. ¿Sí? Porque eso es algo que sí podemos hacer ahora. Porque muchas de las personas que necesitan recibir misericordia están en ese muro. Que Dios nos dé la oportunidad para poder alcanzar y tocar sus vidas. Y voy a terminar después con una oración
porque Dios nos ayude a nosotros a ser de verdad gente misericordiosa en el día a día. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en este día. Extienda sus manos sobre el muro. Padre, oramos en el nombre de Jesús en primer lugar, Señor, que en esta semana tú nos des oportunidades para poder llevar, Señor, nuestra pena a la acción, para poder mostrarnos misericordiosos con las personas que están a nuestro alrededor y que te necesitan. Todos los que estamos aquí conocemos gente a nuestro alrededor que está rota, que está en miseria, no solamente física, Señor, material, pero también está en miseria emocional. Están muy complicados emocionalmente, están muy complicados a nivel mental y están complicados emocionalmente. A nivel familiar también, Señor, están rotas. Señor, danos la oportunidad, Señor, de hacer misericordia con ellos, Señor. Ayúdanos. Y oramos por las personas, Señor, que están en ese muro. Es muy probable que muchos de ellos, Señor, estén también necesitados, Señor, de experimentar tu misericordia. Oramos que tú prepares sus corazones desde ya, Padre, para que ellos puedan estar abiertos a conocerte a ti. Pido una vez más, Señor, que tú nos des oportunidades para poder alcanzarlos con tu amor. Ayúdanos a ser compasivos en el día a día. Oro por tu iglesia. Oro por cada persona en este lugar. Oro que tú nos enseñes, que nos ayudes. Oro, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar estas características, Señor, como hijos tuyos. Si tú eres misericordioso, como hijos tuyos, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Danos un corazón, Señor, por las personas que están sufriendo a nuestro alrededor. Que no seamos, Señor, insensibles. Que no seamos como este sacerdote y como este levita de la historia del samaritano. Que pasamos de largo, Señor, sin que nos importe la necesidad de la gente. Te pido que tú nos ayudes. Y como iglesia, Señor, que realmente no seamos una iglesia hueca, vacía, sabiendo, Señor, todas las cosas buenas que tenemos que hacer, sin embargo, teniendo problemas para poder hacerlo. Que seamos hombres y mujeres, Señor, que llevamos nuestra fe a la acción. En pequeñas cosas, Señor. En pequeñas cosas. Que podamos ser fieles con esas pequeñas oportunidades que tú nos das de hacer el bien a las personas que nos rodean. Ayúdanos, llénanos con tu espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios les bendiga.